One Home Bridge KNX es un dispositivo que nos permite controlar nuestra instalación KNX utilizando los principales asistentes del mercado, ya sea Google Assistant, Amazon Alexa o Apple HomeKit. Esto nos permitirá integrar en un mismo entorno nuestra instalación KNX junto con bombillas inteligentes, porteros automáticos, cámaras de seguridad y demás dispositivos inteligentes soportados por los asistentes. El control podrá realizarse tanto a través de los distintos modelos de altavoces inteligentes de cada fabricante, como por la aplicación móvil de cada uno de ellos. Otra de las funcionalidades del dispositivo es que nos permite realizar una conexión remota de forma segura con nuestra instalación KNX a través de ETS. One Home Bridge incluye, además del propio dispositivo, dos cables Ethernet y un inyector PoE. El dispositivo requiere de alimentación adicional, además de la proporcionada por el bus KNX, para lo cual disponemos de una clema de conexión, si bien al incluir tanto los cables Ethernet como el inyector PoE, esta opción es la más cómoda y sencilla. Utilizaremos un cable Ethernet para conectar la salida PoE del inyector PoE con nuestro dispositivo One Home. El otro cable Ethernet irá conectado a la salida LAN del inyector y a nuestro switch de comunicaciones. Al dar alimentación al inyector PoE, el dispositivo se inicializará. Pasados unos segundos, mostrará en pantalla la dirección IP que se le ha asignado. Una vez inicializado el dispositivo, en el display se nos indicará la IP asignada al mismo, así como si existe o no conexión con el bus. Una vez conectado, deberemos de darnos de alta en la nube de One Home. Para ello, abriremos el navegador en un ordenador que esté conectado en la misma red que el dispositivo y accederemos a my.onehome.io. Si es la primera vez que accedemos, deberemos de registrarnos, para lo cual pulsaremos en Click Here to Register. El proceso de registro puede llevarse a cabo utilizando una cuenta de Amazon, de Google o bien introduciendo un email y una contraseña. Pulsaremos en Click Here to Login para acceder al sistema. De nuevo podremos utilizar o una cuenta de Amazon, de Google o el email y contraseña con la que previamente nos hemos registrado. Pulsando en Confirm accederemos al dashboard. Pulsando en Add One Home Device, el software buscará todos los dispositivos conectados a nuestra red. Seleccionaremos de la lista el dispositivo que queremos registrar. El software nos mostrará un listado con los distintos interfaces accesibles en nuestra red. En nuestro caso seleccionaremos KNX Bus como interfaz de comunicación. En el siguiente paso introduciremos la IP que aparece en el display del dispositivo y confirmaremos. Ahora deberemos de subir el archivo del proyecto ETS5 de nuestra instalación. Para ello pulsaremos en Click to Upload y seleccionaremos el archivo correspondiente. Si nuestro proyecto está realizado con ETS4 o inferior y no podemos convertirlo a ETS5, el fabricante nos indica que nos pongamos en contacto a través del correo electrónico habilitado y su equipo lo hará por nosotros. Pulsando en Upload subiremos el archivo. Una vez terminado de forma satisfactoria el proceso, el panel nos indicará tanto el número de dispositivos como el número de direcciones de grupo que componen el proyecto. En la pestaña Devices aparecerán todos los dispositivos disponibles en el proyecto ETS5 que hemos subido previamente. Podremos ordenarlos por estancias y cambiar el nombre de las mismas de una manera sencilla. Pulsando sobre el engranaje se desplegarán las características de cada dispositivo.
También podremos activar o desactivar su visualización. En la ficha de cada dispositivo podemos seleccionar su ubicación o crear nuevas ubicaciones. ¿Qué tipo de dispositivo KNX es? Luz simple, dimmer, control RGB, termostato. El dispositivo de control y las direcciones de grupo que tiene vinculadas, las cuales pueden ser modificadas en cualquier momento pulsando sobre el desplegable o escribiendo la dirección manualmente. Pulsando sobre el botón más, podremos añadir de forma sencilla más dispositivos a nuestra instalación, utilizando las direcciones de grupo de nuestro proyecto. Seleccionamos Add KNX Device para que se muestre el formulario de alta del dispositivo. Ahora solo tenemos que rellenar correctamente los campos. Indicaremos un nombre para el dispositivo, la estancia. Si fuera necesario, podríamos crear una estancia nueva. Y el tipo de dispositivo. En este caso seleccionaremos luz simple y pasaríamos a indicar las direcciones de grupo correspondientes. Pulsando en Save añadiríamos el dispositivo a nuestra instalación. Posicionando el puntero del ratón sobre el icono de información nos mostrará el nombre original del dispositivo. Con el botón de la onda de sonido pasaremos a ver las distintas configuraciones para los asistentes de voz. Podemos cambiar la forma en la que vamos a llamar a un dispositivo con el asistente de voz. Pulsando sobre cualquiera de las ayudas podemos ver sugerencias de uso de los comandos de voz. Seleccionando de los desplegables tanto el idioma como el asistente que vayamos a utilizar, nos indicará cuál es el formato correcto para que funcionen los comandos de voz en inglés o alemán con cada uno de ellos. Si bien a la hora de operar utilizaremos nuestro idioma, en nuestro caso español. Una vez configurado One Home, pasaremos a configurar la aplicación móvil. En nuestro caso, utilizaremos el asistente de Google. Abrimos y desplegamos el menú lateral pulsando en el signo más. Seleccionamos Configurar dispositivo y Funciona con Google. En el buscador de la parte superior escribimos One Home Bridge y pulsamos sobre él. Debemos confirmar la vinculación. El sistema nos solicitará que nos logueemos, para lo cual utilizaremos el mismo usuario y contraseña con el que nos dimos de alta en la nube de One Home. Encender regulada. Vale, enciendo el dispositivo regulada. Regulada, 20%. De acuerdo, ajuste el brillo en el dispositivo regulada al 20%.
Apagar regulada. Claro, apago el dispositivo regulado. Persiana, 50%. Subir persiana. Bajar persiana. Encender canal 2. Vale, enciendo el dispositivo canal 2. Encender canal 1. Otra de las funcionalidades de One Home Bridge KNX es que ofrece a los integradores la posibilidad de conectarse con la instalación KNX a través de ETS de forma fácil y segura, sin necesidad de tener que configurar el router. Para ello, accederemos al panel de control de One Home con nuestras credenciales y seleccionaremos la opción Remote Access. Una vez seleccionado el dispositivo, pulsaremos en Configure, tras lo cual se mostrará una ventana emergente donde podremos habilitar el acceso remoto. Al hacerlo, se nos indicará que la validez de la conexión es de 12 horas a partir de la activación. Una vez realizado el proceso, se generará una cadena segura de conexión junto con un puerto, los cuales anotaremos para poder configurar nuestra interfaz IP de conexión en ETS. Pulsando sobre el icono del ojo se mostrará la cadena. Vamos a crear la conexión. Desde la pestaña Push de ETS pulsamos en Add y seleccionamos IP Tunneling e indicamos un nombre para nuestra conexión. Rellenaremos el campo servidor con la cadena de conexión que nos facilitó One Home y haremos lo mismo con el campo puerto. Activaremos la casilla Conectar usando el modo NAT y pulsaremos en Prueba. El OK indica que la conexión está establecida.